¿Me explica de nuevo que un chosno? Ah, después de bisabuelo viene tatarabuelo y después chosno. Ah, entendí. Entonces vos sos el chosno. No, él es el chosno. ¿Qué? Ay, después te explico. San Martín no nació en la Argentina. Nació en esta tierra, sí, pero que se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Tampoco creció ni fue joven en la Argentina. Desde los 5 años estuvo lejos y se hizo hombre y soldado en los campos de batalla europeos, defendiendo España, que era un reino. Y envejeció también en Europa, lejos, en Francia. ¿Y cómo hizo un hombre que vivió tan poco tiempo en esta tierra para ser considerado más tarde el padre de la patria? Si nos apuramos, llegamos antes de la noche. Esto está en el puente Picheu, también me parece lejos. Ana, él ya fue. Si dice llegamos, llegamos. A ver, ¿tanto interesa saber lo que escondió tu chono? ¿Qué silbas, Diego? La marcha de San Lorenzo. Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros. ¿Qué? ¿Tu chono era esclavo? Chono no, mi chosno. Después de bisabuelo viene tatarabuelo y después chosno. Mi chono fue esclavo. ¿Y sabes qué? ¿Conoces a San Martín? No te creo. Mentiroso, ¿De verdad? Sí. No. ¿Conoces a San Martín? No lo defiendas. José Francisco de San Martín nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, un pueblo que había sido parte de una misión jesuítica ubicado en la actual provincia de Corrientes. Es hijo del militar español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. Cuando José tiene 5 años, su familia se marcha a España. A los 11, entra en la carrera militar y en la década de 1790 participa en distintas acciones bélicas. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte obliga al rey español Fernando VII a cederle el trono y se lo otorga a su hermano José Bonaparte. Los españoles resisten esa medida y combaten contra la invasión francesa. San Martín, para entonces capitán de caballería, tiene un papel destacado en la batalla de Bailén, la primera victoria importante de la resistencia española, por lo que es condecorado y ascendido a teniente coronel. Pero en 1810, Napoleón derrota seriamente al ejército español y conquista todo el territorio peninsular. San Martín, en colaboración con los ingleses, sigue luchando contra los franceses en Portugal. Pero en 1811 decide abandonar esa guerra y trasladarse a América. Pero yo no entiendo. Si tu chono era esclavo, entonces era negro. Sí, era negro y esclavo. Diego, ¿se lo puedo explicar? No, yo se lo explico. Mi chono se casó con una mestiza, hija de un indígena y un español. Y ahí nació mi tatarabuelo, que fue un sambo. Ahora no me acuerdo más de historia. No recuerdo bien qué me dijo mi papá. Y acá estoy yo. Llegó una carrera. La vives en un árbol. Chona, un árbol. Una planta. Un cerro. Un corcho. Una especie de choclo. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chon. Aceiga. Unas papas fritas. A un hacha. Una tristeza. ¡Qué genio!
¿Por qué San Martín regresa a América si casi no había vivido allí? Desde 1808, los americanos prestan un entusiasta apoyo a la resistencia contra Napoleón. A pesar de eso, siguen siendo tratados como inferiores, lo cual va generando enfrentamientos entre españoles y americanos. San Martín presencia esa tensión, lo cual afianza su identidad americana. También el contacto con los ingleses influye en su visión de los acontecimientos. En Inglaterra hay logias, es decir, clubes secretos, en los cuales americanos de distintas regiones conspiran para lograr la independencia de sus territorios del Imperio Español. Antes de viajar a América, San Martín pasa una corta temporada en Londres e ingresa en una de esas logias. Una segunda razón para volver es que en el Río de la Plata, donde hay pocos militares profesionales, un oficial destacado como él puede lograr una alta jerarquía. En España, en cambio, abundan los oficiales de carrera. El 9 de marzo de 1812, una fragata británica llega al puerto de Buenos Aires. José de San Martín viene en ella para ponerse al servicio de la Revolución rioplatense. Es muy bien recibido y se le encarga inmediatamente la formación de un regimiento de granaderos a caballo. Enseguida se relaciona con las familias más poderosas de Buenos Aires. En una tertulia en la residencia de una de ellas, los Escalada, conoce a Remedios, con quien se casa ese mismo año. Ella tiene 15 años y él 34, pero esa diferencia de edad es habitual en la época. Mi chorno fue esclavo de Remedio de Escalada. Sí, yo leí en un libro que cuando San Martín la vio se enamoró perdidamente de ella. El padre de Remedio le concede la mano a San Martín y dona a mi chorno para que lo acompañe a cruzar los Andes. ¡Qué romántico! Ay, ella, qué La romántico. Logia Lautaro fue una sociedad secreta organizada con la misma lógica de las organizaciones masónicas en Europa, que arriba al puerto de Buenos Aires a comienzos de 1812 y que tiene como principal objetivo declarar la independencia ya no solo en el Río de la Plata, sino a escala hispanoamericana y básicamente sostener a través de las armas el cambio de esta condición jurídica que significaba declarar la independencia. San Martín pertenecía a la logia y llega junto con el jefe de esta logia Lautaro, que es Alvear, en marzo de 1812, y allí coinciden con los objetivos e intereses de un grupo, que es el grupo más radical, que se conforma luego de la Revolución, seguidores de Moreno, que ya estaba muerto a esta altura, pero que ahora dirigidos por Monteagudo, habían formado en el verano de 1812 la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, coincidiendo en que este gobierno del triunvirato era demasiado tímido y prudente frente a la política de la península, deciden dar un golpe de timón, y este golpe de timón se produce en la Revolución del 8 de octubre de 1812, donde se reúne una pueblada en la actual Plaza de Mayo, con las tropas que trae San Martín, y el epicentro de este movimiento va a ser el Cabildo. Va a ser el epicentro, ¿por qué? Porque tanto los miembros de la logia como de la Sociedad Patriótica le elevan petitorios al Cabildo exigiéndole que el Cabildo reasuma la soberanía tal como lo había hecho en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, que obligue a renunciar al gobierno del triunvirato y que sea el encargado de nombrar a un nuevo gobierno. El regimiento de granaderos a caballo tiene su bautismo de fuego en febrero de 1813, cuando derrota a los realistas en el combate de San Lorenzo. Un año más tarde, San Martín es enviado a reemplazar a Manuel Belgrano en la dirección del Ejército del Norte, que acaba de ser vencido en el Alto Perú, la actual Bolivia. En las pocas semanas en que se mantiene como su comandante, confirma sus ideas acerca de que ganar la guerra, es decir, llegar hasta Lima, base del poder realista, a través del Alto Perú, es muy difícil por lo complicado del terreno y por la fuerte posición que allí tienen los realistas. Diseña entonces un plan alternativo que propone atacar primero a los realistas que ocupan Chile para luego avanzar hacia Lima por mar. Es por eso que San Martín pide ser relevado del mando del Ejército del Norte y ser designado intendente de Cuyo para llevar adelante su plan. Rápidamente
construye una excelente relación con la élite de Mendoza, capital cuyana. Cuando a principios de 1815 el director supremo Alvear intenta alejarlo de la intendencia, los mendocinos organizan un cabildo abierto que logra mantenerlo en el puesto. Al poco tiempo, el gobierno de Alvear cae. San Martín empieza a organizar el Ejército de los Andes y es designado su general. Presiona al Congreso, que se reúne en Tucumán en 1816, para que declare la independencia, ya que para empezar la campaña necesita estar al frente del ejército de un estado independiente y no ser calificado como rebelde. El nuevo director supremo, el porteño Juan Martín de Pueyrredón, le asegura su total apoyo a la campaña de Chile, mientras que San Martín le garantiza el respaldo de la logia Lautaro para gobernar. Sí, que voy a salir vos. Fue mi coche. Yo soy San Martín, vos sos la Jera, vos sos Cabral. Y yo quiero ser remedio. ¡Cargalo! Bueno, vos sos Remedio. ¡Cargalo, Diego! Vos, vendelo, cochino. Tápese los oídos. ¡Wow! Miren los trajes. Vamos a probarlo. Sí. Qué bueno. Qué bueno está, mira. Sí. Miren. ¿Vos quién sos, Tomás? Simón. ¿Quién? Simón Bolívar. Hay un montón de estos gorritos, miren. Son machistos. Chicos, ¿sabían que San Martín preparó el ejército de los Andes en el Plumerillo porque se dio cuenta que allá no los podía disciplinar? Acá mi chona recibió su bote y su uniforme. Y trabajó 2 años por el preparativo del cruce, ¿o no, Diego? ¿Sí? ¡Qué bueno! Miren, el escritorio de San Martín. ¡Wow! Sí, miren muchas cosas. Si tuviera que cruzar los Andes, ¿en qué lo cruzaría? Caminando. En mula. Y con un tren, así más fácil. Y no sé, en avión. No sé. Caminando. Caminando. En bicicleta, en moto. En moto. En un burro. Yo cruzaría los Andes volando. En enero de 1817, el ejército de los Andes inicia el peligroso cruce de la cordillera para atacar a los realistas de Chile. Al llegar, libra la batalla de Chacabuco con las fuerzas enemigas, que son derrotadas. Como consecuencia, los patriotas liberan Santiago de Chile. Se reúne una asamblea de notables y le ofrece a San Martín el cargo de gobernador, pero él sugiere que se designe en la conducción política al general chileno Bernardo O'Higgins. Lo que queda del ejército realista se refugia en el sur, donde un tiempo más tarde recibirá refuerzos desde Lima. Chile declara su independencia en enero de 1818 y el ejército de San Martín marcha hacia el sur para terminar con los realistas. Estos lo sorprenden con un ataque nocturno en Cancha Rayada y obtienen una importante victoria, después de la cual avanzan sobre Santiago. A 2 semanas de la derrota, San Martín decide combatirlos frente a la capital chilena y el 5 de abril de 1818 consigue un triunfo total en Maipú. La batalla reafirma la independencia de Chile, pero la idea de los patriotas es que la independencia americana no está garantizada hasta conseguir derrotar el último foco de gobierno español en el continente, Perú. El Ejército de los Andes tiene una etapa de organización medido en tiempos reales verdaderamente veloz. Eso dependió de una estrategia política liderada por San Martín y apoyada por el gobierno central en Buenos Aires, el gobierno revolucionario, que generó en poco tiempo una movilización de personas y de recursos realmente importante.
estuvo formado por más de 5.000 varones, entre los cuales se destacaban contingentes provenientes de Buenos Aires y de otras provincias, por una población cuyana representada fundamentalmente por mestizos, indios y por negros esclavos. La imagen de ese cruce y de ese arribo al Valle Central chileno es prácticamente como un juego de ópera, ¿no? En donde diferentes falanges o regimientos van convergiendo en un punto después de llevar a cabo una estrategia, diríamos, de confusión, sobre todo para los generales y el ejército realista que estaba, ¿no es cierto?, del otro lado de la cordillera, que tenían conocimiento que se estaba armando un ejército en Cuyo. Esto no era desconocido por las autoridades realistas en Chile. Lo que ocurre es que hubo toda una estrategia de distracción que pensaban que iban a pasar por el sur, cuando en realidad fue un efecto envolvente. Entonces, cuando el ejército realista se encuentra frente a esa agresión, diríamos esa campaña que realmente era ofensiva, ya tenía muy pocas chances de poder movilizarse para otro lado. Entonces, en la cuesta de Chacabuco se produce el enfrentamiento que da el éxito al ejército patriota. Saquen. ¿Y para qué es esto? Ustedes saquen. Bueno, los que tienen palos largos, que son los oficiales, comerán carne salada. Los que tienen palos cortos, que son los soldados, comerán galletitas de semona. Oh. Mateo, ¿puedo ir a buscar agua? ¿Por qué siempre yo? Después de su victoria en Chile, San Martín regresa a Buenos Aires y pide recursos para preparar la expedición contra Perú. El gobierno de Pueyrredón tiene dificultades para conseguir fondos porque está empeñado en una lucha contra las provincias del litoral. San Martín decide entonces abandonar la dirección del ejército y ante esa presión, el gobierno consigue parte del dinero. El resto lo obtiene O'Higgins en Chile. Sin embargo, antes de que empiece la campaña, el gobierno rioplatense le ordena que marche a Entre Ríos y a Santa Fe para dar fin a la resistencia contra el poder central. Pero San Martín se niega. Los entrerrianos y santafesinos terminan derrotando, en febrero de 1820, al gobierno central, que es disuelto. No queda ninguna autoridad por sobre las provincias. San Martín está entonces al frente de un ejército que no representa a ningún país concreto. Pone su mando a disposición de los oficiales, quienes votan porque él siga siendo el jefe. Así empieza la campaña del Perú. ¿Qué te pasa, Mateo? No sé, me duele la panza. Creo que fue el agua que me hiciste tomar. ¿Qué le pasa? Le duele la panza. Debe estar apunado. Ya sé, le voy a preparar una sopa contra el apunamiento. Cochinete, me duele la panza. Vas a estar bien. ¿Sabías que San Martín cruzó los Andes en camilla? Estaba enfermo. Sí, creo que tenía una úlcera en el estómago o algo así. Son pesados, Mateo. San Martín desembarca al sur de Lima, 200 kilómetros al sur, cerca de la ciudad de Pisco. Y ante la amenaza del ejército libertador, los realistas, el ejército realista que estaba en Lima, abandona la ciudad para reorganizarse la ciudad de Cusco, en la sierra. La ciudad de Lima queda desprotegida, no hay fuerza militar y los vecinos más encumbrados empiezan a temer los saqueos de los sectores populares, ¿no? Los negros, mulatos, los indios de la ciudad. Entonces negocia con San Martín la entrada. Le exige a San Martín que entre pero que imponga orden en la ciudad y a cambio San Martín exige como condición que se decidan por la independencia. Entonces, de esa manera San Martín pudo entrar como libertador y no como invasor. San Martín se autoproclama protector del Perú y nombra como ministro fuerte a Bernardo Monteagudo.
y este ministro empieza a tomar medidas impopulares entre la aristocracia, como por ejemplo una noche embarca a 600 españoles rumbo al exilio. Además de eso, surge una gran oposición republicana contra las intenciones que tenía San Martín y Monteagudo de que los peruanos eligieran como forma de gobierno el régimen monárquico constitucional. Encima de todo esto, San Martín tenía problemas dentro de la oficialidad, ¿no? del ejército, porque no tomaba medidas agresivas militarmente. Y a esto se le suma, por último, que ese periodo que pasó San Martín en Lima estuvo muy enfermo. Bueno, podemos concluir que por todas estas razones no fue muy grata la experiencia de gobierno de San Martín en Perú. Fortín Picheu, tercer campamento de la columna de las Heras del Ejército Libertador, 29 del 1 de 1817. Acá acampamos, guachines. Por fin llegamos. ¿Cuándo vamos a saber lo que escondió tu chono? Esta noche lo van a saber. Remedios, ¿te querés casar conmigo? ¿Nos casamos? ¿Así? Le vengo a pedir la mano de su hija. ¿Me puedes dar a tu hija por esposa? Remedios, ¿querés casarte conmigo? Sí. ¿Y vos qué contestás? ¿Qué sé? Ah, bueno, qué fácil así. ¿Te casás conmigo? Igual. Regalándole un anillo. Aparte deberían estar re rojos todos porque era un momento de emoción, así como estoy yo ahora. Remedio le habrá dicho, sí, mi general. En este pozo están las cartas que escribió mi chosno. ¿Y las escribió cuando estaba con San Martín? ¿Sí? ¿Qué? ¿Tu chosno sabía escribir? Sí, Remedios le enseñó un poco. ¿Qué hay algo? Esto era lo que les quería enseñar. Tantos años que está re sucio. Mi general eligió el sábado 8 de julio de 1821 para proclamar la independencia del Perú. Le encargó al Cabildo de Lima que preparara la ceremonia, de la misma manera en que se celebran las proclamaciones de los reyes españoles. San Martín escribió que donde antes el pueblo juraba su esclavitud, este glorioso día va a jurar su libertad. En la mañana de ese sábado se reunió una multitud. A mí me tocó estar de guardia delante del estrado, que se ubicó delante del Palacio Virreinal de Lima. Mi general había diseñado una bandera roja y blanca y un noble peruano la armó como estandarte. San Martín se la mostró a la multitud y gritó: desde ahora el Perú es libre y soberano. En julio de 1822, San Martín abandona Lima para encontrarse en Guayaquil con Simón Bolívar, el libertador del norte de Sudamérica. Nunca se supo qué se dijeron en esa entrevista secreta, pero el resultado fue que San Martín dejó la conducción de la última campaña contra los realistas en manos de Bolívar. Se ha especulado mucho sobre las razones de esa decisión, que San Martín estaba cansado, que los dos eran miembros de una logia masónica en la cual Bolívar tenía un grado mayor. Lo cierto es que San Martín no tenía ningún estado detrás y solo contaba con su ejército, al tiempo que Bolívar contaba con el apoyo de la recién formada Colombia y de un ejército poderoso que podía quebrar la igualdad de fuerzas que había entre patriotas y realistas en Perú.
Mi general entró al Palacio de Guayaquil caminando rápido, dando pasos largos. Yo lo seguía de cerca. Mientras cruzábamos los salones, los oficiales del ejército colombiano lo iban saludando respetuosamente. Me instalé en un rincón tratando de no hacer ni un ruido. Los dos estaban muy serios al principio. Bolívar casi no podía quedarse quieto. Mi general parecía incómodo. Enseguida se fueron apaciguando. San Martín fue el primero en hablar. Se acercó a Bolívar y dijo: ¿cómo sigue esto? Diego, ¿dónde sigue la carta? ¿Dónde sigue? Dale, Diego. ¿Dónde sigue? Claro que no está. Si a mí me pasó lo mismo. En las escuelas de Argentina se fue construyendo una imagen de San Martín necesaria, o al menos considerada necesaria, para poder construir una identidad nacional. Y San Martín aparece como una especie de héroe, como un ídolo. Eso fue llegando a las escuelas, sobre todo como una herramienta para que los chicos se identificaran con ese San Martín y lo tomaran como un modelo moral. Y de esto que era un dato real, que es el gran militar, el brillante estratega, se fue construyendo también el gran padre, el gran marido, el gran hombre que era San Martín. Uno puede pensar que San Martín efectivamente fue un gran hombre, un gran militar, un gran patriota, pero de ahí a pensar que fue un superhéroe o a pensar que fue perfecto, en realidad le estamos siendo poco honestos con San Martín y con los chicos. Creo que San Martín tiene muchos aspectos interesantes, pero también es un tipo que dudó, que tuvo angustias, que fue y vino, que tuvo contradicciones, y eso lo hace humano. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, las máximas que escribió para sus hijas, para su hija, uno puede pensar, bueno, pero ¿quién necesita escribir por escrito cómo educar a su hija? Probablemente alguien que no sabe muy bien cómo hacerlo. Y eso no va en contra de San Martín. En todo caso, nos permite ver que como esposo, como padre, como amigo, seguramente tuvo un montón de falencias. También la imagen de un superhéroe nos lleva a pensar que tiene que haber una persona buena que venga a salvarnos, porque fue esa persona buena la que hizo grande el país. Al país lo hicieron grandes un montón de personas, muchas de ellas sin nombre ni apellido, ¿no? A veces se dice que junto con San Martín luchaban los negros, los pobres, los gauchos, las mujeres. Fíjate que no tienen nombre porque son personajes colectivos. Y también muchos de esos personajes colectivos pueden servir como ejemplo para mirar cómo entregarse a una causa, a una idea, a un objetivo en común. Y creo que San Martín, si estuviera presente, podría mirar hacia atrás y decir lo más fuerte que hicimos fue aunar estas voluntades en un proyecto colectivo. En 1824, San Martín vuelve a Mendoza y pide permiso para regresar a Buenos Aires, donde su esposa Remedios está muy enferma. Bernardino Rivadavia, el ministro de gobierno de esa provincia, no se lo permite. El partido que gobierna Buenos Aires es hostil a San Martín, porque este se negó a luchar contra Santa Fe y Entre Ríos unos años antes. Cuando finalmente el general puede entrar en la ciudad, Remedios ya ha muerto. San Martín se reúne con su hija Mercedes, a quien apenas conoce, y se marcha con ella a Europa. Cuando el grupo de Rivadavia cae en desgracia, San Martín vuelve al Río de la Plata. Al llegar se encuentra con que su antiguo subalterno, el general Juan Lavalle, ha fusilado al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Lavalle le ofrece la gobernación, pero San Martín se niega a ingresar en las luchas civiles y retorna a Francia. Se instala en una casa en un suburbio de París, Grambourg. Una vez más, querrá volver a América, cuando en 1845 ofrece sus servicios de anciano general contra el bloqueo anglo-francés a Buenos Aires. Muere tiempo más tarde en Boulogne-sur-Mer, el 17 de agosto de 1850. Hoy voy a empezar a escribir un diario. Diario hecho por vos, ¿quién la va a aceptar? Qué malo.
Tu chono era un genio, Diego. ¿Qué estás haciendo? Mirando las estrellas. Cuando decimos que San Martín cruzó los Andes, no decimos que lo hizo solo. Pero nos ahorramos decir que lo acompañaron 1, 2, 3, miles que se fueron incorporando al ejército libertador. Sumados de todas las maneras posibles, por vocación, por ideales, por la fuerza, por obligación. De alguna manera, hablar de San Martín, más allá y más acá de los debates que envuelven su figura, parece contener el deseo de decir: nosotros estuvimos ahí. Chao, cochinete. Chao, tomaticán. Chao. Chao, Ana. Chao. Chao. Nos vemos mañana en la escuela.